El Quijote cabalga de nuevo en busca del amor. Y en el Estado de México celebran el jazz por todo lo alto. Les tenemos los detalles de este encuentro y muchos más contenidos en Noticias 22. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos este martes con muchísima información y saludo a Laura Regisola en la traducción de lengua de señas mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a los contenidos que hemos preparado para ustedes. Y Laura, arrancamos. Lamentable. Qué pena, sí. Iniciamos con una muy triste noticia. Las letras están de luto. Alice Munro falleció a los 92 años de edad. Su trabajo fue reconocido con la entrega del Nobel de Literatura en 2013. La escritora canadiense, quien padecía demencia desde hace más de una década, era considerada como la Chekhov de Canadá por su dominio del cuento. Ambientó sus historias tensas y agudamente observadas en el campo rural de Ontario, donde creció, centrándose en las debilidades de la condición humana. Su padre criaba zorros y aves de corral, mientras que su madre era maestra en un pequeño pueblo. A los 11 años, decidió que quería ser escritora y nunca vaciló en su elección profesional. Su primera historia, titulada Las dimensiones de una sombra, se publicó en 1950, mientras estudiaba en la Universidad de Western Ontario. Alguna vez afirmó: "Creo que quizás tuve éxito haciendo esto porque no tenía ningún talento". Noticias 22, Alberto Aranda. Mi vida querida, demasiada felicidad, títulos que hay que leer, entre muchos otros, por supuesto, de la gran Alice Munro, que, parafraseando a Jorge F. Hernández, que hoy nazca un nuevo lector de esta gran autora. Que justamente en el regionalismo, que de pronto tienen esas historias tan personales, tan íntimas, pues ahí está su valor universal. Y cambiamos de tema porque se refuerzan los lazos transatlánticos. Y el patrimonio arquitectónico es el pretexto. México y España firman un acuerdo de colaboración que busca ser una plataforma para la gestión integral de la conservación del paisaje, edificaciones y sitios considerados y catalogados como patrimonio cultural de ambos países. Yo destacaría tres objetivos. El primero, pues, es ya desde luego comenzar a trabajar de manera oficial, ¿no? Ya y conjunta con el desarrollo de actividades a favor de la difusión y preservación del patrimonio cultural edificado de México y de España, o en este caso en específico de la ciudad de Madrid y de la Ciudad de México como dos ciudades capitales. Este convenio, titulado Acuerdo Marco de Colaboración entre el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y la Feria para la Conservación del Patrimonio Cultural de México, generará sinergias que ampliarán los espacios de diálogo y la construcción de actividades que permitirán la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de ambas regiones. Otro de sus objetivos será fortalecer los mecanismos de cooperación y desarrollar una plataforma de intercambio profesional para arquitectos mexicanos y españoles que permitirá realizar proyectos vinculados a la educación y el turismo cultural. La parte más importante es la difusión y conocimiento del patrimonio cultural. Yo creo que se empieza a respetar el patrimonio cultural cuando finalmente tú tienes oportunidad de conocerlo y de apreciarlo. El acuerdo buscará organizar actividades como exposiciones de arquitectura y coloquios en diferentes sedes con el objetivo de analizar la arquitectura y el desarrollo urbanístico de las ciudades. Busca ser la plataforma más importante en el país para la gestión integral de la conservación del paisaje y de los sitios emblemáticos. Noticias 22, Karen Rivera. Para él, el teatro es la vida. Además de la posibilidad de recuperar la esperanza. Ha sido un inmenso privilegio de la vida el vivir y dedicarme apasionadamente al teatro a partir de su comunidad. Es decir, el teatro es fruto de la amistad, de una amistad muy profunda, que es la que crea el escenario. Y es también un acto de amistad a las personas. Y por eso salimos a la búsqueda de los espectadores para compartirles
esta experiencia profunda de sabernos vivos, de sabernos vulnerables, de descubrir la posibilidad del cambio y recuperar la esperanza. Desde 1999, la medalla José Vasconcelos que entrega el Seminario de Cultura Mexicana la han recibido, entre otros, Ernesto de la Torre Villar, Luis Herrera de la Fuente, Carlos Prieto, Juliana González y ahora se suma el nombre de Luis de Tavira. Bueno, en principio una inmensa alegría, una profunda gratitud y también una especie de asombro por recibir este reconocimiento. Un asombro que nos invita a pensar por qué. Y es entonces cuando descubro que en realidad este es un reconocimiento, un homenaje al teatro. Porque nadie hace teatro solo. Entonces, reconocer la tarea de un hacedor de teatro es reconocer a una comunidad de actrices, de actores, de escenógrafos, de coreógrafos, de autores, de productores, de técnicos. En su discurso de agradecimiento y ante varios miembros del Seminario de Cultura Mexicana, el actor y director señaló: actualmente, ante la crisis civilizatoria que padecemos, la necesidad social se percibe en el sentido contrario. Es necesario educar para convivir en la apertura plural de las culturas vivas y diversas. Las políticas recientes resultan dispendiosas e ineficaces porque apuestan por la eventualidad inmediata y no invierten en la estabilidad a largo plazo. Solo en condiciones de estabilidad puede haber crecimiento y participación en el gozo cultural y artístico. La acción cultural resulta imposible sin la participación de la sociedad civil, que es ella misma la consistencia de lo que se entiende como cultura pública. Noticias 22, Alberto Aranda. Abrazo afectuoso al maestro Luis de Tavira. Claro, y ahora sí. pongamos atención a lo que nos tiene que decir la Celestina. Sí, así tendremos una perspectiva más amplia de quienes están detrás de las manifestaciones artísticas y la cultura contemporánea. En celebración por sus 30 años, el CENAR presenta el podcast La Celestina, bajo la dirección de Enrique Olmos y Guadalupe Mora. Que tiene como misión encontrar artistas que tengan una voz interesante, valiosa, competente para poder hablar de los temas del arte y la cultura en la actualidad. Uno de los objetivos principales del podcast es divulgar los trabajos de la comunidad artística, por lo cual en cada episodio ponen sobre la mesa comentarios, anécdotas e historias personales relacionados con políticas culturales, el arte y la cultura. Hay otro objetivo que me parece muy interesante, que es el concepto ya muy usado de descentralizar, ¿no? Nos interesa muchísimo saber en dónde andan y qué están pensando, ¿no? Las otras voces artísticas en el país. Y bueno, también generar un espacio de cercanía con los públicos actuales. Asimismo, este podcast está conformado por diferentes dinámicas para que los entrevistados se sientan cómodos y en confianza, para poder acercarse a los participantes. Hay que mencionar que estamos en una colaboración muy, muy linda con el Canal 23, que es el canal del Centro Nacional de las Artes, quienes se encargan de hacer la dirección de cámaras, que de repente nos colaboran, ¿no? Como en el cómo hacerlo. Y también es muy importante mencionar que en el equipo está Mariana Ruiz Teller, que es nuestra productora. Los programas se transmiten los lunes por medio de las plataformas de YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Encuéntralos como La Celestina. Que escuchen y vean en YouTube La Celestina y que envíen también preguntas que quieren que leamos en los siguientes capítulos. Para Noticias 22, Jimena Rodríguez. Una historia de crecimiento que busca desafiar tabúes recorre festivales internacionales. Descubramos si ese autógrafo anhelado se logra.
Olivia y Laura están en el inicio de la adolescencia. Comparten edad y una gran afición por el soccer. Van de camino al estadio para cumplir uno de sus más grandes sueños, conocer al legendario guardameta Pasariño. Va a jugar su último partido en México, de su retirada. Entonces, las niñas ya traen un álbum con bastantes autógrafos que han logrado de otros jugadores, pero este es su jugador favorito. Entonces, la mamá empieza a hacer un obstáculo para que ellas logren su cometido. Estudiaron cada centímetro del estadio para trazar su plan y encontrar en los vestidores al jugador brasileño. Mientras repasan la estrategia, Olivia tiene su primera menstruación. Esta es la historia de Pasariño, cortometraje de la directora y guionista mexicana Natalia García Agraz. Esta historia fue algo que me sucedió en la vida real, es muy anecdótica, la ficcioné bastante y la propuesta siempre fue hacer comedia y creo que para mí la comedia es un vehículo para hablar de muchas cosas pues de una manera más ligera o accesible. Más que volverse un tema denso, se volvió como un tema súper ligero y súper bonito de platicar. Esta película de 13 minutos retrata el crecimiento, difumina los tabúes y habla sobre cuán importante es la comunicación en la familia. Pasariño es el proyecto de tesis de Natalia García Agraz en el Centro de Capacitación Cinematográfica y verá su estreno en los festivales internacionales de cine, tanto de Guadalajara como de Tribeca. Estoy muy contenta porque el proceso de hacer este cortometraje fue muy complejo. Yo filmé en 2019 y apenas se estrena en el 2024 porque pues en medio hubo una pandemia y hubo como corto de bajo presupuesto, como que fue muy difícil llevarlo a término también por la complejidad. Son las mismas fechas y se estrena al mismo tiempo, entonces después de tanto esperar, la verdad que estamos muy contentos de poderlo compartir en estos espacios. Pasariño continuará su recorrido en festivales por lo pronto. García Agraz también ya prepara su ópera prima. Es una comedia negra, pero es un poco un road movie en la Ciudad de México. Entonces va a tener como distintos elementos. También es como intentar encontrar el tono. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Empiecen a esparcir la noticia. Frankie Ojos Azules supo hacerlo a su manera. Frank Sinatra fue un exitoso cantante y actor estadounidense. Su impecable trayectoria le brindó uno de los apodos más icónicos de la industria musical, La Voz. Nació el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, Nueva Jersey. Desde muy joven mostró un gran interés por la música. Debido a esto, dejó la escuela secundaria para dedicarse al canto. La trayectoria musical de Sinatra inició en 1933, tras asistir a un concierto del cantante Bing Crosby. 2 años después ingresó en el grupo llamado The Hoboken Four. En 1939, el trompetista Harry James lo contrató como cantante de su orquesta, con la que realizó sus primeras grabaciones. En 1943 comenzó su carrera en solitario con la publicación del LP All or Nothing at All, del que logró vender 1 millón de copias. Con su popularidad al alza, en 1944 debutó en el cine con la película Higher and Higher. En la década de 1960 prolongó su brillante carrera discográfica con títulos como Nice and Easy de 1961 y Strangers in the Night de 1962. A lo largo de su carrera, siempre existieron señalamientos sobre su cercanía con grupos mafiosos. Sin embargo, eso no le impidió seguir cantando sobre temas como el amor, el deseo, la esperanza y el dolor. Su carisma, envuelto en un talento único, lo convirtió en una estrella que se ha mantenido vigente por más de 6 décadas. Sinatra grabó más de 1,200 canciones, de las cuales alrededor de 130 fueron verdaderos hits. Vendió 150 millones de discos y participó en unas 50 películas. El 14 de mayo de 1998, la vida de Frank Sinatra se apagó, pero su incomparable voz, su manera de transmitir la melodía y su elegante dicción le otorgaron el reconocimiento como uno de los mayores artistas del siglo XX. Para Noticias 22, Diana Obispo.
Bueno, pues ahí está el crooner por excelencia y pues una de las primeras figuras, amigos Rafa, que utilizaron el poder de las fans para hacerse de mayor fama, teniendo un enorme talento, una gran presencia escénica, pero que también se dice, pues se impulsaban ahí sus asistentes a las chicas para que gritaran y generaran ahí un enorme ruido y bueno, pues tener también muchas más inserciones de prensa. Fue desde muy joven, muy famoso, muy conocido y pues desmayaba a las mujeres con esa voz tan seductora y los hombres pues lo admiraban, lo envidiaban, ¿no? El fenómeno que se da por naturaleza con personajes como Elvis o los Beatles, bueno, lo replicaron aquí con un producto mucho más elaborado, con una voz extraordinaria, que de verdad irrepetible. Y por ahí hay un guiño a propósito de esta pieza que escuchábamos de su biografía en la película de Mario Puzo, basada en la obra de Mario Puzo, El Padrino, de Francis Ford Coppola, que podría ser ese cantante que estaba siempre se ha dicho, con la mafia. Aunque obviamente no se menciona en la película, pero bueno, pues también ahí se cree que había ahí unas relaciones. ¿Tu tema favorito de Frank Sinatra? Fly Me to the Moon, sin duda. Okay. Come Fly With Me. Bueno, pues ahí estamos volando con Frank Sinatra. O My Way, que bueno, pocos la interpretaron como el gran Frankie Blue Eyes. Y tenemos más información, Laura. Efectivamente, bueno, pues vamos a comentarles que arte y ciencia dialogan para seguir detonando nuestra curiosidad y asombro por el mundo que nos rodea. La fascinación por las formas de vida en nuestro planeta, la capacidad para capturarlas a través de la virtud del arte y la curiosidad para explicarlo en nuestro mundo y estas formas de vida a través de la ciencia. Estos son los ingredientes que contiene la exposición Ilustración Científica que abre sus puertas en la Academia de San Carlos. Tenemos 73 obras en distintos formatos, porque es un poco la propuesta de los 29 autores que estamos aquí. Y aquí hay una gran interdisciplina para los trabajos realizados, varios son encargos y estos se han, digamos, salido las obras de su artículo, de su libro y están aquí. Otros son obras personales de algunos biólogos, que somos biólogos, artistas y diseñadores los que andamos por aquí trabajando. La cultura de la ilustración científica estuvo aparejada al registro que exploradores como Charles Darwin y Alexander von Humboldt hacían del Nuevo Mundo, con el apoyo de los dibujantes que los acompañaban. Herbarios y bestiarios también son parte de este ancestral acervo en épocas de la colonia. No obstante, el reconocimiento de estos artistas se ha dejado un tanto de lado, reconocimiento que esta exposición busca conseguir. Actualmente los científicos ya nos dejan estar con ellos, ya vamos con ellos a las colecciones, a campo, y está interesante, justo dices Humboldt, pero él contrató a los dibujantes, igualmente Darwin hizo unos dibujos, pero tenía sus dibujantes y pocas veces se habla de esa parte de llevar a artistas junto con el científico, entonces justamente por eso también tiene el título esta exposición, El rostro de la biodiversidad, que es de nuestra biodiversidad, pero también de los autores que a veces no se habla tanto. Hoy, el avance tecnológico que posibilita nuevas formas de investigación y registro de la naturaleza ha incidido también en la ilustración científica, situación que Carmen Gutiérrez ve como una área de oportunidad. Justamente estamos en una época donde está la inteligencia artificial, los científicos tienen cámaras ópticas mucho más superiores, cámaras de barrido, entonces ¿qué hace el ilustrador ahora? Bueno, pues también evolucionar es parte también de lo que, de mis estudios, por ejemplo, en el doctorado, de justo hacer nuevas visualizaciones de la imagen científica con las nuevas propuestas de investigación que hay y conjuntarlas nuevamente. La exposición Ilustración Científica, El rostro de la ciencia y su biodiversidad estará abierta hasta el 28 de junio en la Academia de San Carlos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Don Quijote continúa en la búsqueda del amor que encarna su Dulcinea, mientras Quiteria y Basilio celebran sus nupcias. Del 17 de mayo al 9 de junio, la Compañía Nacional de Danza ofrecerá 11 funciones del célebre ballet Don Quijote
en el Centro Nacional de las Artes, donde hacía casi 2 décadas que no presentaba este clásico dancístico. El espectáculo que ha preparado la agrupación está basado en la versión original de Marius Petipa y cuenta la historia de los jóvenes enamorados Kitri y Basilio, cuyo amor triunfará frente a la adversidad gracias a la generosa ayuda del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero Sancho Panza. Presentar esta obra para nosotros es hermoso porque lleva toda la compañía, es una obra muy vistosa, muy alegre. Este martes, aprovechando los últimos preparativos rumbo a su temporada en el CENART, la compañía ofreció un ensayo abierto al público en el Laboratorio de Creación Escénica del recientemente inaugurado Jardín Escénico de Chapultepec, un espacio pensado precisamente para impulsar la formación de públicos mediante actividades que permitan conocer los procesos creativos de los artistas, vivir la experiencia de los ensayos y conocer los entretelones de una actividad de gran exigencia física y mental. Desde mi punto de vista es como romper la magia que sucede en el teatro para que se devele otra magia, que es la de un ensayo como regularmente lo llevamos, como diariamente lo llevamos, donde el público está cercanamente a los bailarines, pueden ver el cansancio, que eso casi nunca se ve, bueno, no se debe de ver en escena. Vamos a pasar, por ejemplo, la danza de las seguidillas y si hay algo que corregir o alguna cosa del mise-en-scène que llamamos nosotros, que es como la parte actoral, podemos detener y podemos hacer la corrección. La idea es que actividades como la de hoy sean cada vez más frecuentes para facilitar el encuentro entre la Compañía Nacional de Danza y su público. Si usted está interesado, le recomendamos que esté al pendiente de las redes sociales de la agrupación. Por lo pronto, considere que Don Quijote se presentará en el Teatro de las Artes del CENART los próximos 4 fines de semana. El viernes es a las 7 de la noche, sábado y domingo a la 1 de la tarde. Entonces los vamos a estar esperando. Los boletos cuestan 150 pesos con sus descuentos. Y va a haber promociones, me parece miércoles y viernes, pero en nuestras redes sociales ahí se podrán enterar de qué promociones tenemos. Noticias 22, César H. Meléndez. Las diferencias sociales y las relaciones de poder quedan expuestas cuando la señorita Julia decide romper las reglas. ¡A la salud de mi señora! El clásico de teatro, La señorita Julia, un momento de embriaguez, de August Strindberg, se estrena en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, una obra a cargo de Bregel Producciones. Señorita Julia. La señorita Julia, un momento de embriaguez, habla justamente de la señorita Julia, que es hija de un conde en Suecia. Y esa noche, que es la noche de San Juan, decide ella quedarse en su casa en lugar de ir con su familia a celebrar este día. Y decide ir al baile de los criados. Y no porque sea yo, porque soy un hombre joven. La obra lleva de manera realista un tema muy presente, la tensión entre clases sociales y a su vez tratar sobre la prevalente condición masculina sobre la voluntad de igualdad de la mujer. Y entonces es bien interesante retomar este texto clásico y abordarlo con ese enfoque. Ojo, respetando siempre la dramaturgia del autor, respetando el texto, y creo que justo lo que diferencia esta propuesta escénica de la señorita Julia de otras que se han presentado es el giro que se le da en tanto a la dirección y al mensaje que queremos enviar, ¿no? Resaltando, como bien lo mencionaba Brenda, el machismo, la misoginia, que aún sigue vigente y que aún sigue siendo tema del que tenemos que discutir tristemente hoy en día. Ni un minuto libre por andar con preocupaciones. La directora Jessica Cortés profundiza en esta puesta en escena los problemas sociales y que las relaciones de poder entre seres humanos son atemporales y están presentes en nuestra existencia independientemente de nuestra raza, cultura, sociedad y época. Ha sido un trabajo bastante complicado, la verdad sí ha sido un reto actoral muy grande, porque la dirección que quiere llevar la maestra Jessica Cortés, pues es justamente que no sean solamente personajes pintados, sino que sean vivenciales, que sean reales, que la gente realmente se identifique con ellos, independientemente de a qué se dediquen cada uno de ellos. Y entonces eso de verdad que te pone a meditar mucho, ¿no? Pero vaya, al final de cuentas eso se agradece, ¿no? Y creo que si logramos que el público sienta eso, pues estamos del otro lado. ¡Sácame de aquí! ¡Líbrame de la vergüenza y del
La puesta en escena se presentará los días 8, 15 y 29 de mayo y el 5, 12 y 26 de junio a las 8 de la noche. Consulta las páginas oficiales para saber más información y comprar tus boletos. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Y esta fiesta de ritmos sincopados ya pinta para toda una tradición. Terminó el Día Internacional del Jazz, pero los festejos continúan, pues como cada año, el Conservatorio de Música del Estado de México celebrará su Festival de Jazz. Empezamos en la pandemia, hicimos el primero, curiosamente lo hicimos vía de manera digital, digámoslo así, pero vimos la gran respuesta que hubo, entonces ya será la 5ª edición. El área de jazz tiene ya como un poco más de 20 años, pero fue justamente hace 5 años que empezamos a buscar maneras, como comenta, de proyectar y de, sobre todo, darle acceso a los estudiantes músicos de primer nivel, ¿no? Tener ahora sí que a los mejores exponentes de jazz del país. Del 27 al 29 de mayo, los estudiantes y el público no solo tendrán acceso a conciertos, también habrá conferencias y clases magistrales con exponentes de la escena jazzística. Vamos a tener el día martes 28 a un guitarrista extraordinario que se llama Alberto Medina. Viene él con su trío, viene con Gabriel Puentes y Roberto Verástegui. Tenemos a un bajista brasileño extraordinario que se llama Marcos Milagres, que también viene con su trío. Y vamos a estar cerrando el mismo miércoles en la tarde con un pianista que se llama Miguel Villicaña. El jazz en los 30s, 40s fue muy importante en México, de ahí salieron personajes importantísimos, pero creo que en los últimos 15 años ha tenido un resurgimiento. Creo que también se debe mucho al trabajo que hacen los docentes, no nada más en el Conservatorio de Música del Estado de México, sino también en otros conservatorios que ya están a nivel profesional. La 5ª edición del Festival de Jazz del Conservatorio de Música del Estado de México es de entrada libre. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Regresamos con nuestro enlace a Jalapa. Literatura, música, mucha información. Esto es Noticias 22. Como cada semana, volvamos la mirada y provoquemos el diálogo y la reflexión desde la zona violeta. Muy buenas noches. Para nadie es sorprendente que la pobreza afecta más a las mujeres en América Latina y el Caribe. De acuerdo con el Banco Mundial, la pobreza evoluciona desigual. Cuando las personas entran a edades productivas, la pobreza disminuye, pero a un ritmo distinto entre hombres y mujeres. Lo más preocupante es que esta brecha ha aumentado en los últimos 15 años. ¿Por qué pasa esto? Aquí algunas explicaciones. Las mujeres tienen casi 5 veces más probabilidades que los hombres de quedar fuera de la fuerza laboral y cuando están empleadas son más propensas a trabajar de manera parcial. Según el estudio del Banco Mundial, las mujeres en la región experimentan techos de cristal en sus trayectorias profesionales. Como lo ha expresado la Premio Nobel de Economía Claudia Goldin, tareas de cuidado distribuidas de manera desigual y falta de servicios de cuidados alternativos frenan las posibilidades de salir del umbral de la pobreza. Y esto se puede explicar por el aumento de los hogares en los que solo una mujer cuida a uno o más hijos. Las madres que crían solas a sus hijos tienen altas probabilidades de ser pobres en toda la región de América Latina y el Caribe. ¿Y qué hacer para salir de pobres? Según el Banco Mundial, aumentar la participación de la mujer en la fuerza laboral, cerrar brechas salariales, dar servicios de cuidado infantil, capacitar sus habilidades y también involucrar a parejas y familiares en su apoyo. En pocas palabras, que las mujeres tengamos protección social y redes de seguridad. El Banco Mundial pone como ejemplo que las guarderías públicas en Brasil ayudaron a que más madres pudieran trabajar y salir de pobres. Los diagnósticos sobran y en México el que una mujer llegue a la presidencia de la República abre por lo pronto la esperanza de poder cambiar el destino de millones de mujeres que hoy viven en condiciones de pobreza. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a Pati Betaza y ahora nos enlazamos a Jalapa.
Ahí se encuentra nuestro compañero Óscar Cortés con lo más relevante de la Feria Universitaria del Libro. Adelante, Óscar. Buenas noches, Laura, Rafael, saludos al público que nos ve. Esta noche tenemos una entrevista con embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez, quien presentó una publicación que da testimonio de las consecuencias que tuvo el golpe de Estado que derivó en el fallecimiento del presidente de Chile, Salvador Allende. Cuando hablamos de exilio, cuando hablamos de quiebres democráticos, cuando hablamos de desplazamiento de la población obligatoriamente, en este caso por razones políticas, de expulsión del país, no estamos hablando del pasado, estamos hablando de temas que son presentes. Y creo que esa es la importancia de hablar en una feria del libro políticamente, culturalmente, socialmente de lo que significa el exilio. El derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en 1973 provocó que más de 200.000 chilenos tuvieran que salir de su país. México hizo algo muy interesante, que es respetar el grado académico y respetar incluso las cátedras de muchos académicos y académicas chilenas que se repartieron por universidades en todo el país. Fue un traspaso cultural enorme de una intelectualidad potentísima chilena que vino y encontró un país de puertas abiertas, donde pudieron seguir trabajando y seguir haciendo un aporte, ya no en Chile quizás directamente, pero sí en este caso en México. Para mí hoy como chilena es muy emocionante estar en México y juntarme con políticos, políticas, académicas, con gente de la vida social que me dice, yo tuve un gran formador chileno o una gran formadora chilena en mi escuela, en la universidad, en esta región. Es un orgullo enorme. La publicación Mi casa es tu casa, memoria del exilio chileno en México a 50 años del golpe de Estado, recupera testimonios de refugiados en nuestro país. El concepto de fondo lo que busca o lo que demuestra es la hospitalidad mexicana, ¿no? Que eso de su casa es mi casa es su casa, es algo profundo de las puertas abiertas que tiene México en todos los sentidos, para cuando uno llega en súper buenas condiciones, yo llego como embajadora, pero también para quien llega en las peores, como es el exilio. Por el vínculo que hay entre los dos países, nos entienden mucho, nos entendemos mucho. Y al revés también, yo creo que el segundo país en el mundo donde más se escuchan rancheras es Chile. Nosotros, y donde más se ven películas y series, estamos encantados, nos entendemos mucho. Me parece que el ejercicio de memoria que se hace es fundamental porque sin memoria no hay futuro posible. O sea, si queremos seguir avanzando, si queremos no volver a repetir horrores, bueno, la memoria es fundamental. ¿Se imaginan haber nacido en medio de una guerra civil? La escritora Jimena Santaolalla nos coloca en esa situación a través de la novela A veces despierto temblando. Esta novela se centra en la dictadura de Efraín Ríos Montt, que duró solamente 16 meses y tuvo 100,000 desaparecidos y asesinados, pero también se centra en lo que pasó en 2013, es decir, 30 años después, pensando en las consecuencias, ¿no?, de una violencia tan dura de Estado. Quería mostrar lo que pasó, pero también sus consecuencias. La historia se desarrolla a través de 3 soldados de élite del ejército guatemalteco. Yo quería que fueran más de uno porque quería mostrar cómo no se puede generalizar de cómo son todos los militares, digamos, los perpetradores, ¿no? Son diferentes sus personalidades. Algunos tal vez no les gusta la violencia, no querían estar ahí, tuvieron que estar ahí por situaciones específicas de que no tenían a lo mejor otra manera de subsistir, a lo mejor ya no se podían salir porque iban a abrirles juicio militar. Otros a lo mejor sí querían estar ahí, les gustaba incluso perpetrar las masacres, la violencia. Otros a lo mejor pues eran más neutros, ¿no? Entonces yo quería mostrar diferentes personalidades en ese sentido. Con esta novela, la escritora mexicana nos pone en los zapatos de estos militares cuyas vidas no pertenecen a ellos mismos, sino a la patria. Sobre todo muchos jóvenes mayas a los que secuestraban y los hacían enrolarse forzosamente en el ejército. Imaginarnos que nosotros hubiéramos sido una de esas personas, ¿qué hubiéramos hecho, no? Si nos hubieran obligado a lo mejor a matar a alguien de nuestra familia, y pensar cómo es ese proceso de deshumanización poco a poco con un entrenamiento de esa naturaleza. Pensar que es muy difícil
para empezar, juzgar a esas personas, porque nosotros no hemos estado en sus zapatos, y número 2, no pensar que eso no podría sucedernos, ¿no? Pensar que si creemos que eso está lejos de nosotros, nos puede suceder, ¿no? La literatura es un gran catalizador que permite transformar las experiencias y los sentimientos a la palabra. El académico Federico Ferrollario nos platicó de la literatura argentina que fue atravesada por el exilio. Creo yo que el arte y la literatura en particular, que es a lo mejor lo que desconozco menos, permite canalizar ese dolor, esa frustración que significa la pérdida de lo propio, la pérdida de la tierra, la pérdida de la identidad, porque por más de que uno la quiera llevar, la quiera trasladar, de alguna manera somos en el territorio en que nacemos, en el que crecemos y en el que nos desarrollamos. E incluso la literatura argentina de algún modo nace marcada por el exilio. Nosotros tenemos a Esteban Echeverría escribiendo El Matadero en 1840, alejado del rosismo, en una estancia, encerrado, con miedo, y después escapando a Montevideo por temor a la muerte, justamente, y dejando todo atrás. Y de ahí en adelante hay una larga tradición en la literatura argentina del exilio que nos muestra o aparece el exilio de manera tematizada, es decir, donde se trabaja literariamente. Yo tengo como uno de los libros favoritos míos el de Tununa Mercado, en estado de memoria. Tununa vivió acá en México, y bueno, justamente ese libro que cuenta su situación en el exilio, pero también la vuelta, el volver a la patria, y el volver a la patria y terminar sintiéndose también allí como una extranjera, es decir, ya no pertenecer a ninguna parte, quedar a la intemperie del mundo. Bueno, tenemos la obra poética de Juan Gelman, por ejemplo, que es verdaderamente ineludible. Tenemos los relatos dedicados al exilio de Mempo Giardinelli, también exiliado acá en México. Pero no solo ellos, también uno puede encontrar en otros escritores como Antonio Di Benedetto, que no estuvo exiliado acá en México, pero que también tuvo que irse del país después de que lo detuvieran, lo torturaran, lo golpearan, escapar del país y contar desde el exilio lo que estaba padeciendo. Y qué rico que es ese repertorio de historias y cómo nos permite, creo yo, volvernos más humanos. Y para eso también está la literatura, para volvernos menos salvajes y más humanos. Hasta aquí las recomendaciones. Mañana les tendremos una entrevista con el escritor Luis Arturo Ramos, creador de una obra que relata la vida de los exiliados españoles en el puerto de Veracruz. Por lo pronto nos despedimos Javier Contreras y Enrique Varela en la cámara, Gustavo Carmón en la edición y Óscar Cortés. Hasta mañana. Gracias, Óscar. Hasta mañana. Yo les tengo más libros. Vamos a ver lo que llegó al buzón de Noticias 22 esta semana. Bueno, pues tenemos primero Nada es verdad, de Verónica Araimo. La autora nos invita a adentrarnos en su rocambolesca intimidad familiar, situaciones tan irreales como ciertas en un relato hilarante que ocurre en la periferia de Roma. Publica Libros del Asteroide. Zvijask, Hombres y máquinas, de Larisa Reisner, dos textos escritos por la cronista polaca en la década de 1920. El primero sobre la batalla de Sviatoslav durante la Guerra Civil Rusa y el segundo sobre las condiciones deplorables de los obreros. Publica Fondo de Cultura Económica. Y De viaje, de Virginia Woolf, recopilación de escritos sobre los recorridos de la autora en sitios como Sussex, Cornwall, o Londres, también hablando de su tierra y fuera de su país, en Italia, Grecia o España, a manera de diarios de viaje. Publica Nórdica Libros. ¿Qué te parece, Rafa? Estas tres propuestas están, la verdad, de súper lujo, grandes textos los tres. Atractivas y variopintas los temas que nos compartes. Cierto. Aunque siempre leer a Virginia Woolf, reacercarse a su literatura en general, pero de manera particular esta percepción que tenía del mundo, de esta manera de vibrar sus viajes, yo creo que bien vale la pena leer esta obra de la gran Virginia Woolf. Muy cierto.
Pues, y la polémica, Laura, amigos, se vuelve a hacer presente en la apertura del festival cinematográfico más importante de la Riviera Francesa. Este martes inició una de las fiestas cinematográficas más importantes del mundo del cine, el Festival de Cannes. Pero, a la par de las producciones cinematográficas, se desarrollan otras tramas. Desde el escape del director Mohammad Rasoulf de Irán, que tiene a la película The Seed of the Secret Fig en competencia y que fue condenado a 8 años de prisión, latigazos y confiscación de todos sus bienes, hasta amenazas de huelga por parte de trabajadores del séptimo arte exigiendo beneficios laborales y paridad de género. Además, este lunes, cerca de 200 trabajadores protestaron en París exigiendo la salida del presidente del Centro Nacional del Cine, Dominique Boutonat. El directivo será juzgado en unos días por una denuncia de agresión sexual, teniendo como antecedente la anulación en Nueva York de la sentencia por el mismo delito a Harvey Weinstein, que dio inicio al movimiento Me Too. En el mismo sentido, el director francés Alain Sartre ha sido acusado por 9 mujeres por violación, agresión sexual y acoso, actos que habrían ocurrido cuando ellas eran menores de edad. En este ambiente de tormenta se presentó un homenaje afortunado, pues la estadounidense Meryl Streep recibió ovación de pie cuando le fue entregada la Palma de Oro honorífica de manos de Juliette Binoche. La actriz francesa, entre lágrimas, le aseguró que, con su trabajo en pantalla, le ha dado a las mujeres una nueva imagen de ellas mismas. Noticias 22. La noche y los sueños alimentan sus plumas. Exploremos el trabajo de estos autores noctámbulos. Imagina un grupo de 8 autores que cada 2 semanas se reúne por la noche durante 15 años para leer y discutir sobre lo que han escrito, como si se tratara del Club de los Poetas Muertos. Así surgió el libro Noctámbulos, antología de voces latinoamericanas. Esta antología está principalmente compuesta de cuentos, ¿no?, de relatos cortos y un poco de poesía por un grupo diverso de autores donde van a encontrar diferentes estilos y diferentes temas. Son pues justo 15 años para algunos de trabajo en los que se ha ido desarrollando una camaradería, complicidad, amistad, pero también un trabajo riguroso y constante de ir probando con nuevas formas, con nuevas voces en el estilo de cada uno. El libro está compuesto por 18 cuentos y 2 series de poemas donde se mezclan diferentes temas como la complejidad de la vida cotidiana, pasando por las ciencias naturales, historia, ficción y relatos que tienen su origen en los sueños. Cada quien escribe de maneras muy distintas, entonces creo que eso es una riqueza del libro. Y todo el mundo con total libertad. Además de escribir los cuentos y poemas, los autores se dieron la oportunidad de hacer un trabajo más. Y estuvo muy, muy, muy interesante el proceso de edición, porque todos releímos, opinamos, todos participamos en la edición del libro también. El resultado de este taller hace honor al nombre del libro. Y terminamos votando por el título, y más allá del proceso de elección, creo que termina reflejando parte del espíritu de lo que es el taller, porque es un taller que sucede de noche, los jueves, cada 2 semanas. El taller termina tardísimo, o sea, al inicio terminaba a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, y se nos pasaban las horas platicando de libros, de cosas personales. Entonces, eso fue lo que unió todo, ¿no? Que somos noctámbulos al final. Sin duda, este libro no es solo una compilación de voces latinoamericanas, sino un ejemplo de un gran trabajo en equipo que se hace desde el cariño y puede ser adquirido en librerías independientes de la Ciudad de México, como en la librería Utópica de Coyoacán o en El Desastre. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. De la época prehispánica a nuestros días, conozcamos más sobre las parteras tradicionales. La labor de las parteras es reconocida a través de la exposición Partería Tradicional, Vida, Cultura y Territorio. Estas mujeres no solo están en el momento del parto, sino que acompañan a un nuevo miembro de la comunidad.
esta exposición se hizo con el propósito de que la gente conozca que en México existen las parteras tradicionales, que son mujeres guerreras, son mujeres líderes de comunidad que acompañan a las embarazadas desde el momento mismo del embarazo, el parto, el posparto, pero no solo eso, también a los infantes, a la familia, son personas que dan atención a la comunidad. A través de 4 módulos, la muestra nos adentra a la labor de las parteras tradicionales. Primero se da una referencia de las parteras en la época prehispánica. El recorrido continúa con la persecución que sufrieron en la época colonial, la importancia de esta labor en las comunidades indígenas y los problemas que tienen actualmente. La partería enfrenta muchos problemas para seguir adelante. Al hablar de partería me refiero a la partería tradicional, en la cual la partería tradicional es aquella que es un legado cultural que se transmite de generación en generación, de las abuelas, las madres, a las hijas, y que incluye técnicas corporales, incluye conocimiento muy profundo sobre el uso de las plantas, incluye también un acompañamiento muy cercano a las mujeres que están en este difícil proceso. La muestra, que se presenta en el Museo de Culturas Populares, busca informar sobre los problemas legales de las parteras tradicionales. De 30 años acá, hace 30 años el 30% de los partos eran atendidos por parteras tradicionales. En la actualidad solo el 3% a nivel nacional. La mayoría es en comunidades, pero uno piensa que eso es necesario allá en donde no hay hospital. No, la atención de una partera tradicional tiene pertinencia en cualquier lugar. Gracias a los trabajos que se han hecho, se logró reformas a la Ley de Salud para que se reconozca a las parteras tradicionales. Se tiene hasta finales de septiembre para que la ley de los estados se modifique para que estas mujeres ya no sean perseguidas, además de que se pueda corregir otro problema. Usted sabe que el cuarto constitucional dice que cualquier persona que nazca en territorio nacional tiene derecho a su identidad sin traba alguna. El certificado de nacimiento que solo pueden emitir los médicos certificados es una traba que ha tenido como consecuencia que miles de infantes que fueron acompañados por parteras tradicionales carezcan ahorita, en este momento que le estoy platicando, de sus actas de nacimiento. Noticias 22, Alberto Aranda. Arte, lucha y una propuesta a contracorriente se gestan en este recinto. El Museo Nacional de San Carlos exhibe la obra de las artistas Aurora Reyes y Rosario Cabrera en 2 exposiciones recientemente inauguradas. La primera se conforma de más de 320 obras, entre documentos, dibujos, bocetos, óleos y gráfica, que muestran todas las facetas de la escritora, activista social y poeta chihuahuense. El 80% del acervo que aquí se presenta es inédito. Por primera vez la vamos a estudiar a cabalidad a partir de su archivo. Aurora Reyes fue una pintora que produjo en realidad muy poco. Conocemos más o menos como 30, 40 cuadros por fotografías y solamente conocemos en vivo 11 cuadros que vamos a tener en la exposición, más uno que es importantísimo, que se llama La Novia de Oro, y que va a ser la propuesta en cuestión de Caballete de Aurora Reyes. Realmente es una pequeña pincelada de todo lo que Aurora abarcó. El universo de Aurora Reyes era muy, muy grande, como activista social, como feminista, como luchadora por los derechos de los maestros y las maestras. Ella funda las primeras guarderías para los trabajadores y trabajadoras de la educación. Arte y lucha, Aurora Reyes 1908-1985 es el nombre de la exposición que subraya la lucha social de la escritora, quien se preocupó por retratar a la clase menos favorecida del país, a las infancias, la maternidad, la mujer y su diversidad en cuerpos a través de la gráfica, la caricatura e incluso el mural.
Va a haber dos tópicos principales en su obra. Va a ser la observación de la mujer, ella entendiéndose como mujer y estando observando a todas las mujeres que están a su alrededor. Y esto va a ser bien interesante porque vamos a poder ver a una artista que no solamente está representando lo que ella ve, sino también está representando su interior. Vamos a poder ver cuerpos de mujeres totalmente deconstruidos y que hoy vamos a entender de otra manera. La segunda exposición lleva por título Rosario Cabrera, una pintora a contracorriente, y muestra el proceso creativo del artista que nació con el siglo XX, en 1901, y que creció en medio de una generación que buscó lenguajes plásticos que trascendieron los criterios académicos. Grabadora, retratista, paisajista y escultora, en su obra dejó claro un fuerte sentido del color y un quehacer multifacético que traspasó los límites impuestos para las mujeres y que les impidió acceder a una educación formal en el arte. Se integra por 36 óleos, en donde vamos a poder ver la producción artística de esta pintora que más o menos tuvo un tiempo de 10, 12 años. En realidad ella produjo muy poco tiempo, sin embargo deja óleos que nos dan cuenta de esta pintura que se desarrolla en el México de los años 20. Rosario Cabrera va a ser muy unida al grupo de pintores como Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, y va a tener una gran amiga que es Nahui Olin. Arte y Lucha, Aurora Reyes y Rosario Cabrera, una pintora a contracorriente, puede visitarse a partir de ahora y hasta agosto en el Museo Nacional de San Carlos. Noticias 22, Karen Rivera. Hoy nos despedimos celebrando los 71 años del compositor y multiinstrumentista belga Wim Mertens. Toca el piano, toca la batería, toca la armónica, autor del American Minimal Music, que es un tratado de música norteamericana contemporánea, además embajador cultural de Flandes, que ha hecho no solo música de concierto, digamos clásica, la obra clásica contemporánea, sino también bandas sonoras y música de teatro. Un compositor circunscrito de manera particular a quizá diría yo, al jazz, pero con un abanico muy amplio. Esto que se llama minimalismo, muy cercano un poco de mucho de las propuestas de Steve Reich, de Philip Glass, pero también a veces música ambient, o como dices, bandas sonoras para autores como Peter Greenaway, The Belly of an Architect. La panza de arquitecto se llama, en español le pusieron a esta película. Bueno, en fin, ahí está su trayectoria, disfruten su música. Lo celebramos.